Paz y bien, hermanos y hermanas. Les saluda Fray Cristóbal Díaz de la Fraternidad Santa María de Guadalupe. Queremos compartir con ustedes 5 puntos del método franciscano de lectura de la palabra de Dios. Primero, interpretación existencial. Francisco experimenta que la palabra implica la vida, por tanto es para el presente. La palabra le habla de su propia existencia, de su propia vida y misión. Responde a las grandes y profundas búsquedas existenciales que vive. De aquí se desprende su inmediatez para poner por obra lo que el Señor le ha mostrado en las Sagradas Escrituras. Se acerca a ellas no buscando únicamente fundamentos de fe, sino concreción de vida. Por eso saca de ella consecuencias originales, concretas, creativas. La palabra le habla de conversión, de hacer, de actual, y él lo realiza sin dilación de tiempo y espacio. La palabra no es para aplicarla a los demás, sino para sí mismo. Segundo, interpretación cristológica. Para Francisco, las Sagradas Escrituras no solo hablan de Cristo, sino que es Cristo mismo en ellas. Se acerca a ellas para entrar en contacto con una persona. Por eso, al escuchar las palabras del Evangelio, escucha al mismo Cristo, y por eso cumple de inmediato lo que Jesús le pide en él. Seguir el Evangelio es seguir a Cristo, es implicarse con él. Tercero, interpretación afectiva. La lectura de la palabra no es para hacer únicamente exégesis, donde prime el sentido moral y analógico como lo hacían en los monasterios, ni tampoco únicamente para estudio con el cual se llegue a conocer racionalmente la coherencia del sentido de las verdades de la revelación para luego llenar los textos de comentarios explicativos como lo hacían en las escuelas catedralicias de su tiempo. Francisco quiere leer el Evangelio sin glosas, tal como aparece en el texto, puesto que para Francisco en las Sagradas Escrituras es Cristo mismo el que habla. Su acercamiento no puede ser sino afectivo, y eso le ayuda a tener un conocimiento más íntimo de los misterios de Cristo. Francisco se acerca a la palabra con el corazón, y un corazón enamorado. Por eso penetra más allá de donde llega la razón. No solo comprende, sino que se adhiere con plena voluntad desde su experiencia e intuición a lo que el autor bíblico quiere transmitir. Cuarto, interpretación bíblica de la Biblia. Es decir, que la Biblia se interpreta con la misma Biblia. Cuanto más nos vamos familiarizando con la lectura de la palabra de Dios, más vamos entendiendo su sentido global, porque una palabra nos recuerda otra y así vamos entendiendo el gran mensaje. Esto queda de manifiesto cuando encontramos que Francisco explica un texto con otro texto de las Sagradas Escrituras que lo complementa o lo amplía. Por eso encontramos que sus escritos, y en especial en su regla de vida, en las oraciones y en las admoniciones, son una concatenación de citas que él va haciendo suyas. Francisco da un primado a la letra vinculándose al texto y dejando que éste hable por sí mismo. Luego extrae el valor evangélico para iluminar el momento presente que él vive, que sus hermanos viven, que la Iglesia vive. Quinto, interpretación eclesial. Puesto que el Evangelio lo recibe en la Iglesia, Francisco quiere vivirlo en la Iglesia. De aquí que su pertenencia a la Iglesia, así como su devoción y reverencia a los sacerdotes y a los teólogos, haga parte de su vocación y de su forma de entender el Evangelio. Su insistencia de ir a Roma a que el Papa le confirme su regla es muestra de su eclesialidad.
no solo como aprobación y reconocimiento jurídico, sino porque quiere compartir y vivir su forma de vida en la Iglesia y para el bien de la Iglesia. Toda lectura auténtica de la Biblia tiene que llevarnos a formar parte de la comunidad de fe desde donde ésta ha nacido. En conclusión, seguir un método de lectura franciscana de la palabra de Dios va creando en nosotros tres actitudes. Al momento de leer la palabra de Dios, tengamos en cuenta tres momentos. Primero, ser ante Dios. Un momento existencial e intuitivo. Me presento como soy. ¿Qué busco? A partir de lo que vivo, ¿qué más deseo en la vida? ¿Qué cosas no me llenan ni dicen lo mejor de mí, lo mejor de lo que soy? Segundo momento, hacerme en Dios. Un momento personal y afectivo. Me dejo recrear por Dios a través de su palabra. ¿Cómo me ve y cómo me habla Dios acerca de lo que yo busco y de lo que yo quiero en la vida? ¿A qué me invita? ¿Cómo siento que responde a mis preguntas profundas, aunque me cueste responderle? Tercero, vivir para Dios. Un momento fraterno y misional. Me dispongo a caminar, a poner por obra lo que el Señor me ha indicado a través del Evangelio. A través de este método, Francisco de Asís hizo un seguimiento de Jesucristo que lo condujo hasta la santidad. Sigamos su ejemplo para que nos inspire y nos enseñe, junto a la luz del Espíritu Santo, a ser como Él hoy en nuestro tiempo, cada uno de nosotros, evangelios vivientes. Paz y bien.